Queridos amigos, los saluda su amiga de siempre, Rosa María Cifuentes. En esta oportunidad, para hablar de un tema que es bastante espiritual y yo creo que va muy acorde con estas fiestas. Vamos a hablar acerca de el perdón y el olvido. Son muchas las opiniones que existen al respecto sobre el tema. Perdonar implica, para empezar, aceptar. La aceptación es una cualidad divina bien difícil de alcanzar, porque aceptar es entender que la persona o las personas que te han hecho daño no pueden ser de otra manera y no han podido ser de otra manera porque nadie se los enseñó, porque no lo aprendieron o porque tienen un ego tan grande que no son capaces de mirarse y por tanto pueden haber hecho muchas cosas incorrectas por muchísimo tiempo o quizá una sola cosa bastó para tú sentirte como una taza rajada en pedazos. Entonces, el perdón tiene que ver con la aceptación. Es como si yo te dijera que un animalito nació sin una patita o una persona nació con determinada debilidad o anomalía emocional. Entonces, lo primero que puede ocurrir en tu espíritu, si tú eres una persona de fe y eres una persona muy conectada con Dios, es aceptar que esa o esas personas son lo que son y han hecho lo que han hecho porque por dentro no viven en paz, porque por dentro no tienen valores esenciales, porque tienen cosas que no han sanado. No estoy diciendo que lo justifiques, estoy diciendo que lo aceptes. Aceptarlo a veces es complicado. Una vez que ocurre la aceptación, viene el hecho de tomar decisiones, viene el hecho de adormecer el recuerdo. Adormecer el recuerdo tiene que ver con seguir con tu vida, seguir con tu vida, avanzar con tu vida y sobre todo no dejar de sonreír, no dejar de hacer proyectos que te hagan feliz, no dejar de cultivar tus dones. Yo encuentro mucha gente en consultorio, señoras, señores, que me cuentan el daño que le han hecho a sus enemigos gratuitos y esta gente tiene gastritis, esta gente dejó la maestría o de repente no puede trabajar y de repente también tiene más problemas de distracción, han dejado de sonreír o paran en pleitos con hermanos, hermanas, por casas, por terrenos, exparejas que se gritan, que se insultan, etcétera. Y todo el tiempo se pasan concentrándose en el conflicto. Entonces, esta es una forma insana de ver el daño ajeno. Uno no merece, el dolor inmerecido obviamente es inevitable y uno tampoco lo merece. Pero si esto te está ocurriendo, cuando existe aceptación, el daño que hagan los demás se puede convertir en una situación en que es como una sombra, que solo está a tu costado pero no te toca. Pero no solamente no te toca, no llega a lo más fondo de tu ser, no te contamina. Y esto hace que día a día tú puedas sonreír, tú puedas preparar metas importantes, tú puedas estar con la gente que tú realmente quieres estar, tú puedas tomar decisiones. Una pésima decisión es vengarte de las personas que te han hecho daño. No tienes absolutamente nada que hacer porque eso te hace más daño a ti mismo. Hay muchas formas de vengarse. Vengarse es hacer lo mismo que te ha hecho esa persona. Ahora la gente me dirá, pero Rosa María, yo simplemente he decidido no hablarle a esa persona, has tomado la decisión de marcar distancia. Esto que ocurre a mucha gente, cuando tú marcas distancia con una persona o con muchas personas, porque te han hecho algún daño o porque lo consideras incorrecto, no es una mala decisión, es una convicción. Porque si tú tienes la convicción y la certeza de que determinadas personas tienen un problema espiritual, tienen un problema del alma, ¿para qué vas a caer más en conflicto? Simplemente te conviene efectivamente apartarte, avanzar, dejar que pase el tiempo. El tiempo pasa muy pronto, tanto que a veces tú dices, wow, ¿cuántos años pasaron? Y cuando pasa ese tiempo, tú estás en otra realidad, esas personas están en otra realidad o esa persona está en otra realidad, ya no eres el mismo o la misma y simplemente lo que haga o deje de hacer no te va a tocar. Y obviamente hay un Dios que de todo se encarga y hay un Dios que es muy justo, aunque tú me veas y me digas que no es justo. Y te vas a dar cuenta que es justo en la medida que esas personas no pueden ocupar más allá de tu vida. Me contaba una señora cómo se peleaba con su hermana por una casa y cómo la hermana le quería quitar una casa que era la herencia de los padres,
para apoderarse con la nueva pareja, sabiendo que los dos hermanos, uno de ellos estaba enfermo y necesitaba un espacio para poder vivir, una casa que tendría que ser dividida entre tres. Pero esta hermana, ambiciosa y dependiente afectiva de esta pareja complicada, hacía un lío entero por sacar a las hermanas y vender la casa, pero no era porque ella no tenía casa y ella tenía un departamento, era porque la pareja de esta chica injusta quería parte del dinero para poner un terreno, para poner, además comprar un negocio con esta chica. Quiere decir que la pareja manipulaba a la hermana y hacía que se pelee con las hermanas. Obviamente la que está equivocada es la dependiente afectiva que quiere comprar el amor de su maltratador o maltratadora sin pensar en lo que necesitan sus hermanos, ¿verdad? En este momento en cuanto a salud. Ese es un ejemplo que yo te doy acerca del perdón, porque cómo entender que tu hermano o tu hermana procede así. Hay otra gente que pasa cosas terribles en el trabajo, como que tu jefe te quiere indisponer. De repente se da el caso que alguna compañera de trabajo habla mal de ti de la nada y tú ni siquiera apenas te has tomado un té con ella porque existe la envidia. Existen otras personas que simplemente quieren invadir tu vida privada por completo, quieren estar pendiente de lo que haces o lo que no haces por puro morbo o por un tema de egoísmo o por una serie de cosas. Y es más, existe gente que crea cuentas falsas de Facebook para atacar a tus hijos, a tus familiares, a tus hermanos. Hay cada cosa tan atroz hoy en día que uno dice, Dios mío, esta gente que tiene en el alma, ¿de qué está hecha? Entonces, si tú que me estás viendo has pasado por estos dolores emocionales inmerecidos, juicios, peleas, pleitos con hermanos, insultos de la expareja, lo que quieras, llámalo lo que quieras, perdonar es aceptar y ofrecerle tu dolor a Dios y no vengarte, por una parte. En segundo lugar, me preguntaba una muchacha en una conferencia, Rosa María, ¿es posible reconciliarse? ¿Es posible darle una oportunidad, un perdón a una persona? Yo voy a decir que eso es peligroso. Es importante perdonar, pero hay gente que tú perdonas y te consta, todos cometemos errores, no somos perfectos, un error de temperamento, podemos cometer un error, qué sé yo, en un mal momento, pero hay errores que si son recurrentes, ¿te parecen normales? Si una mujer roba en su casa sistemáticamente porque tiene un problema de adicción a algo y no se quiere tratar, ¿te parece que puedes confiar en ella? No es que no la perdonas, porque la perdonas, la aceptas, pero toma tus precauciones. ¿Te parece que si un caballero no te engañó una vez, te engañó muchas veces y tiene este problema de baja autoestima con él mismo, de apariencia, y necesita meterse con 4 o 5 mujeres bastantes veces? ¿Tú crees que es un problema contigo? No es un problema contigo, es un problema que él tiene consigo mismo, porque tiene baja autoestima de apariencia, es una de las causas de infidelidad, hay varias, en mi libro Miénteme si puedes encontrar más. Entonces es un problema de la esencia de esa persona, es un problema de que él o ella no puede ser distinto, y tú no tienes que exigir que sea distinto, y de repente este tipo de actitud a ti te hace daño y te molesta, entonces tú la vas a aceptar. Sin embargo, aceptar no significa que una persona que tiene unas actitudes tan retorcidas sea parte de tu vida, porque eso sería masoquista. Uno se reconcilia con aquella persona que sabe que tiene a Dios dentro. Uno se reconcilia con aquella persona que fue consciente de un error a tiempo y no lo vuelve a repetir. Sin embargo, dentro de tu misma familia, dentro de tu misma sangre, puede haber gente de la cual te tienes que apartar aunque te duela. Entonces, el adormecer el recuerdo es lo más importante, que no te paralice. Todos los días podemos toparnos con alguien que nos haga daño solo porque existimos, solo porque le caemos mal. ¿Qué podemos hacer por esas personas? Orar. Orar por nuestros enemigos gratuitos. ¿Cómo se nota en el lenguaje corporal? Cuando alguien no te quiere bien, ¿cómo se nota en el lenguaje corporal? Cuando alguien miente, ya lo saben. Viven escondiendo los ojos, la mirada y las actitudes son enrevesadas. Al llegar a Navidad, lo que yo sugiero es orar muchísimo por el alma y los pensamientos de todas esas personas equivocadas que han decidido ser tus enemigos gratuitos. Pero recuerda que tú tienes derecho de avanzar. Recuerda que tú tienes derecho de crear tu realidad, de vivir donde tú quieras vivir, de estar con quien tú quieres estar. Porque tu vida es un regalo. Y si tú quieres estar con tus almas afines, es decisión tuya. La compasión no tiene que ver con que tú seas cómplice de lo incorrecto. Yo puedo compadecer, pero ¿de qué me sirve compadecer a una persona que va a volver a hacer lo mismo? O que te consta que lo ha hecho una y otra vez. Qué maravilloso es reconciliarte con una persona
que de repente tuvo un mal momento, pero ¿sabes qué? Lo reconoció al momento, lo reconoció al día siguiente, o te dijo a la cara tal cosa, me pasaba esto. Qué terrible es que se te acerque a la vida gente que definitivamente tiene tantos problemas por dentro, tanto que pulir, que es cínico y es cínica y te podría negar verdades durante muchísimo tiempo. Lo importante es que tú a esa gente no le desees mal, no le hagas nada malo y que dejes que sigan su camino y que Dios decida cómo lo seguirán. No te metas en sus vidas personales y que les vaya bien y que tomen buen aire y buen viento. Eso también es perdón y eso también es compasión, porque a veces cuando tú le hablas a esa persona se pueden decir cosas tan fuertes, se pueden decir cosas tan duras que yo creo que a veces se le puede marcar la vida a la gente con lo que se puede decir, y algunas otras personas que tienen un lenguaje y un vocabulario mucho más ricos pueden ser mucho más hirientes. Entonces te invito a reflexionar, te invito a orar por tus enemigos gratuitos, te invito a trabajar la aceptación. La aceptación es la certeza de que todos los seres humanos somos pulidos espiritualmente por el dolor inmerecido. A veces has sido elegido de blanco, blanco para que te quieran manipular, blanco para que se quieran burlar de ti, blanco para que te vuelvas un punto de ataque, un punto para el ego, ¿no? Esto es para mi ego, yo voy a conseguir tal cosa. Blanco de tantas cosas. Y yo siempre recuerdo la película del Padre Pío, el Pío de Petrelcina, película en español. Una de las escenas finales había un sacerdote que lo persiguió durante muchos años, muchos, muchos años. Y resulta que ese sacerdote dudaba de la evidencia del Padre Pío. Dudaba a tal extremo que en una escena de la película al final este fulano va y lo acusa y el Padre Pío estaba muriendo. Y en una señal de humildad el Padre Pío le pide que lo confiese. Y en ese momento el Padre Pío le narra una escena de su vida, una escena de algo que este sacerdote no se había perdonado. Este sacerdote no se había perdonado el hecho de haberle cerrado la puerta a un soldado. Venía un soldado en una época de guerra, en una época de ataques, y el sacerdote, cuando este soldado le decía, padre, ábrame la puerta, cobardemente cerró la puerta y dejó que disparen a este soldado. Y esto es algo que ese sacerdote vivió en soledad y nunca se lo había perdonado. El Padre Pío, cuando estaba en su lecho ya de muerte, le dice a este hombre, tú no te perdonas tal cosa, y le narra todo lo que les he contado. En ese momento, después de tantos años de persecución, el Padre Pío le demuestra que sus dones de clarividencia o paragnosis eran auténticos, pero ya se estaba muriendo. Este sacerdote termina arrodillado ante él, termina pidiéndole perdón y en el máximo sinónimo de humildad, el Padre Pío le pide que lo confiese. Entonces no hay mayor escena para ver la compasión que esa. Es un ejemplo pequeño que les doy, así como también la tuvo en algún momento el santo Maximilian en Italia, que bueno, ya les contaré otro día la historia de eso. Yo conozco muchos temas de este tipo y creo que uno tiene que leer este tipo de historias para poder entender que Dios nos creó unas personas con valores, nos creó sanos, nos creó para ser feliz, nos ha creado para vivir, pero el maligno a veces ingresa en el espíritu, el maligno a veces ingresa por los costados, son los malos amigos, es el ego, es el miedo, es la cobardía, que hacen que seas una persona que avergüenza tu linaje, pero además de eso, que te avergüenzas a ti mismo ante un espejo. De manera que los dejo reflexionando, coloquen una vela por todos sus enemigos gratuitos, recen muchísimo por sus destinos. Recuerden que perdonar es aceptar es entender, compadecer también es callar. Los dejo reflexionando y ojalá se puedan reconciliar con todas aquellas personas que realmente tienen a Dios por dentro y que quieren ser mejores, porque eso también es sanador y es maravilloso. Tienen mi libro Lesiones de Amor para que miren todas las 20 lesiones emocionales. Tienen mis libros en ebook, aquí aparecen en pantalla. Vamos cerrando este 2020. No se olviden de orar por los enfermos. No solamente les lleven un chocolate y un panetón en Navidad, háganlo todo el año. Y no necesariamente tiene que ser conocido. Hay cosas que se hacen en silencio y de manera anónima que son mucho mejor. ¿Ok? Que tengan una bellísima semana. Nos vemos muy pronto. Se me cuidan mucho. Bye bye.